retomo con estas ideas, ¿sí?, centrales y principales que veníamos comentando con el resto de sus compañeros y compañeras acerca de la fenomenología del espíritu y de la importancia de leer un autor como Hegel, ¿sí? Yo digo, o bien le decía, o hablábamos la clase pasada, de que va a haber toda una serie de derivas, ¿sí?, del pensamiento hegeliano que es importante tener en cuenta, ¿no? Nombrábamos algunas, ¿sí? Julio, como es un ávido lector, supongo yo, no sé, porque siempre habla de psicoanálisis y de psicología. Hay una deriva, obviamente, cuando uno habla del deseo y la relación más directa la puede establecer, ¿sí?, con Freud y con Lacan, ¿sí? Hay una deriva más hacia el psicoanálisis que es utilizada para explicar, ¿sí?, estos deseos, este deseo humano y cómo es constitutivo, ¿sí? Me parece que el deseo es constitutivo de los seres humanos, ¿sí? Y es un poco también lo que nos permite distinguirnos de ese mundo animal. ¿Por qué y dónde radica esta diferencia sustancial entre un animal, ¿sí?, y un hombre? ¿Qué es el punto de separación que indica Hegel, en verdad, a través de Coget y Mercado Vera? ¿Qué es lo que a mí me permite identificarme como ser humano y no como animal? La Querer el voluntad. deseo del deseo. Bien, la voluntad, el deseo del deseo, ¿qué es lo que me permite? Porque los animales, y lo veíamos con Coget, también tienen deseo. Sí, La tienen un conciencia deseo. de sí mismo. La conciencia de Y sí mismo, la autoconciencia de sí mismo, La ¿sí? racionalidad. La racionalidad. Bueno, hay varias explicaciones en torno a este fenómeno de qué nos distingue. Principalmente nosotros podemos decir que nosotros manejamos una capacidad simbólica de la cual los animales carecen. Bueno, pero eso es una explicación que Hegel no la va a dar, sino que lo que va a decir es que lo que nosotros no tenemos o relegamos en pos, ¿sí?, de satisfacer nuestros deseos es el miedo a la muerte. Y esto me parece que es central. La muerte, aparece la muerte, ¿no? El animal prima su instinto de ¿qué? Supervivencia. Bien, de supervivencia, de autoconservación, lo que nos permite a nosotros los seres humanos transformar, ¿sí?, los objetos, es salir de esa contemplación, de esa mera contemplación del objeto, y constituirnos con autoconciencia de que somos una cosa separada del objeto, ¿no? Y que lo podemos destruir e incluso modificar, ¿no? Todo esto, obviamente, se piensa en este concepto que nosotros veníamos analizando, que es la constitución de un sujeto moderno, de un sujeto cognoscente, ¿no? Pero, obviamente, el deseo, o mi deseo siempre es el deseo del otro, ¿no? Para que haya deseo, tiene que haber un otro, y lo que veníamos mencionando antes, ¿sí?, con sus compañeros, los puntuales, vamos a decirlo así, los puntuales y que a Cristian ya, por ejemplo, era 18 y 1 minuto y ya tenía una ansiedad, un nivel de ansiedad. Hay clases, decía, se acaba el mundo, se acaba la razón. ¿Qué pasa? Bueno, veníamos diciendo esto. No quiere decir que los otros sean impuntuales. Yo entiendo que tienen trabajo, que tienen otras cuestiones. Es a modo de chiste, tómenlo así, de esa manera. Veníamos diciendo, hablando un poco, ¿sí?, que la característica de este sujeto moderno es un sujeto de acción. Y esto me tiene que resultar, o les tiene que resultar fundante, ¿no? El sujeto cognoscente, el sujeto que aparece en la modernidad capitalista, es un sujeto de acción, ¿sí? Un sujeto inquieto. Inquieto, obviamente, por satisfacer sus deseos. Ahora, para que haya una sociedad como tal, nos decía Coget que tiene que haber una multiplicidad de deseos. No basta con que haya solamente un deseo. Sin deseo no hay sociedad y constitución de la sociedad como es, ¿sí?, o propiamente dicha. Milton, Sí, ¿te puedo hacer una consulta respecto a la vinculación de la voluntad y la acción? Por ejemplo, suponete que una persona no lleva a accionar aquella voluntad que ya la tiene, ya tiene
fijada en su pensamiento, en su conciencia, queda sin efecto. O sea, eso es lo que el autor quiere explicar. O sea, una voluntad sin una acción no tiene ningún tipo de efecto, porque no se puede hacer notoria hacia los demás, hacia los otros, ¿no? Si ustedes quieren ponerlo en términos de pasos, ¿sí? Hay algo que dice el autor, que me parece que yo lo anoté ahí, que tiene que ver con esto de la autoconciencia, que veníamos hablando, ¿sí? Que decía también Bárbara, Brisa y me parece que también Bautista. Dice, para que haya conciencia de sí mismo es preciso, ¿sí? Que haya ese algo específicamente humano que se revela cuando el hombre dice yo. Entonces, fíjense, cuando yo me puedo escindir de los objetos que hay en la naturaleza, en mi entorno natural, y puedo decir yo. Puedo decir yo, Cristian Cáceres, yo, Milton Damián Pereira, ¿sí? Yo, Bautista, yo, Bárbara, ¿sí? Cuando yo puedo tener autoconciencia de que soy una persona y que estoy, de alguna forma, separado de la naturaleza que me rodea. Cuando puedo salir a algo así, dice el autor, de la mera contemplación del objeto. Después podríamos hacernos 20.000 millones de preguntas con esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el celular, que es un objeto y el cual ha invertido la relación de sujeto, ¿no? Porque parece que los objetivados somos acá nosotros y estamos permanentemente mirando la pantalla, ¿no? Y ahí ya hay una interpretación más, o podría haber una interpretación más heideggeriana, de Heidegger, ¿sí? De Ser y Tiempo. Podríamos invertir esta relación de sujeto y objeto. Pero el que tiene conciencia, ¿sí? Y una conciencia que es deseante, ¿bien? Y libre, es el ser humano, no un objeto. Después podríamos hacernos esta pregunta, que es más sobre nuestros dilemas actuales. ¿Qué pasa con, por ejemplo, un objeto como el celular, que invierte, ¿sí? esa objetivación y se termina transformando una persona en un objeto que no puede prescindir del uso del celular? No sé. Pongo este ejemplo, pero otra de las cuestiones que me parece que es central ahí, para entender la dialéctica del amo y del esclavo, es la lucha y es el enfrentamiento por la búsqueda de reconocimiento, ¿no? Esto, anótenselo, la lucha, ¿sí? Siempre es la lucha por la búsqueda de reconocimiento del otro. Decíamos, ¿no? No me quiero ir más siempre a esa deriva más psicoanalítica o psicológica, pero mi identidad, y estamos hablando de una identidad política, se construye con el otro, ¿no? Nosotros no podemos prescindir del otro porque somos seres sociales, somos personas sociales, lo sabemos a esto, ¿no? Vivimos en sociedad. Pero a su vez mi identidad siempre se construye con un otro, con un exterior que es constitutivo de mi identidad. Yo le daba el ejemplo burdo, ¿sí? Que es un ejemplo burdo y nada más que esto, pero para que yo sea hincha de Boca tiene que haber un hincha de River que se haya ido a la B. O sea, nada. Estuviste pensando la respuesta. No para no para de sangrar esa herida. No estuve pensando en la respuesta. Me dolió, pero no estuve pensando en la respuesta. Soy bastante improvisado en mis formas y en mis métodos. Pero bueno, nada, o sea, más allá del chiste, ¿sí? Más allá del chiste, lo que yo digo es que mi identidad política se construye siempre en base a un otro, y ese otro puede ser mi adversario, ¿sí? O mi enemigo, ¿bien? Y esa disputa y esa lucha por la búsqueda de reconocimiento es una lucha a muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que nos distingue de los animales? Veníamos hablando un poco en este orden, ¿no? Es que el ser humano antepone su deseo, ¿sí? Frente al miedo de morir, ¿sí? ¿Se entiende esto? Antepongo mi deseo frente, ¿sí? A esa idea que prima dentro de la animalidad, que es la conservación. Bueno, me interesa más el reconocimiento, ¿sí? Y la búsqueda de ese deseo, y estoy dispuesto inclusive a luchar a muerte por concretar ese deseo de reconocimiento.
eso vendría a ser un poco el diagrama bajo el cual está pensando Hegel. Entonces, esa lucha por el reconocimiento es total, pero construye identidades. Nosotros lo tenemos que pensar en términos de identidades políticas. Cuando, por ejemplo, se le dice, no sé, choriplaneros a los K, ¿bien? Del lado de las corrientes ideológicas más de derecha, ¿sí? Se le dice cucas, K, no sé, choriplaneros, así, asistencialistas, no sé. Bueno, ahí están construyendo una identidad, ¿sí? Una identidad que es política, obviamente, toda identidad es política en definitiva, basado, sí, en un otro, que yo nombro al otro, que puedo nombrarlo, que puedo nominarlo, ¿sí? O cuando uno le dice, por ejemplo, o se le dice a los macristas globoludos, ¿sí? Bueno, esas formas de denominación, que son despectivas, obviamente, constituyen una identidad política o refuerzan una identidad política y una identidad de grupo. Nosotros necesitamos y tenemos un espíritu que es muy gregario, de asociación, ¿no? Dentro de nuestras comunidades, ¿sí? Esto está en El malestar en la cultura, vayan a leer lo que es un texto muy sencillito de leer, ¿bien? Freud ha explicado, ¿sí? También en Psicología de las Masas y Análisis de Yo, la constitución del alma colectiva de la masa, la horda primitiva. Bueno, ha hablado de un montón de tópicos que están obviamente relacionados con lo que nosotros estamos hablando, pero en definitiva me parece que es interesante esto, ¿no? Siempre la disputa, la lucha, que es una lucha política, es la lucha y la búsqueda de reconocimiento, y ahí me parece que está la acción, ¿no? Ahora, ese enfrentamiento es un enfrentamiento a muerte, y lo hablábamos la clase pasada. Ahora, ¿se busca la eliminación del otro? ¿Se busca la eliminación del otro? No, porque si no, no me puede reconocer a mí. Obviamente, ¿no? Obviamente. Si esa disputa... Se busca Esa disputa, además, que quiero aclarar esto, que son de dos conciencias libres, de autoconciencias libres, que se perciben como yo, ¿sí? Como un ser humano, se disputan por el reconocimiento, ¿sí? Dejan de lado, ¿sí? Ese instinto de conservación, ¿sí? Y ese miedo a la muerte, porque todos, y seamos francos en esto, todos tenemos miedo a morirnos, ¿no? Y acá inclusive podríamos tener una deriva más del pensamiento nietzscheano y está mencionado ahí con el espíritu nihilista del ser humano, pero todos tenemos ese miedo a la muerte. Ahora, para que yo construya un deseo, que el deseo siempre es el deseo de otro, el deseo de un deseo además, tengo que relegar ese miedo a la muerte para la satisfacción de mi deseo en una lucha, en una disputa, en un enfrentamiento que es a muerte. Ahora, no sirve que el otro quede muerto, porque si el otro queda muerto, ¿qué se pierde? Y como decía Bárbara, el reconocimiento, porque es el derrotado el que va a reconocer que fuiste victorioso, o sea, que sos victorioso. Exacto, sí, se pierde el reconocimiento. De nada sirve que el otro muera. No es necesario que el otro muera, pero sí, bueno, entender que la dinámica, sí, de este juego, la dinámica de este enfrentamiento, de esta lucha, es una lucha a muerte, ¿no? Que después, obviamente, va a ser retomada, y lo decíamos en la clase pasada, por, ¿sí? Marx. Hay algo que me parece... Bien, alguien se iba a desmutear y quería hablar. Perdón, no quiero... Perdón, tenía una consulta. Que él habla de que están como predispuestos, el hombre no es solamente hombre, sino que está predispuesto o a ser amo o a ser esclavo. ¿Él hay alguna explicación de por qué hay gente predispuesta a una u otra cosa? Porque habla de que no nacen así, o sea, que nacen predispuestos a algo, que no nacen así sin nada y pasa algo y... Y bueno, ahí tiene que ver con que este esquema, o sea, del cual uno va a surgir vencedor y otro va a surgir vencido, es el que menos miedo a la muerte tenga. ¿Sí? Coraje, llámenlo, qué sé yo, ser intrépido en ese enfrentamiento, ser vivo, no sé. Pero me parece que nosotros lo tenemos que leer más allá en clave política. A mí me gusta leerlo en clave política
y en la clave entre el enfrentamiento que hay, por ejemplo, con aquel que representa algo diferente a mí, ¿bien? Que tiene un proyecto totalmente diferente de país. El otro, obviamente, yo no quiero pensar como Carl Schmitt, que es un pensador nazi, ¿sí? De una lógica de amigo-enemigo, pero obviamente que se repite esta lógica. La política es enfrentamiento, es disputa por la búsqueda de reconocimiento, ¿no? Bueno, el que menos miedo tenga de perder las elecciones será en definitiva aquel que triunfe, donde el otro es mi adversario, ¿no? Esto lo retoma Chantal Mouffe, por ejemplo, en un libro que se llama En torno a la política. Bien, no sé, no te respondí, me parece, Bárbara, como que te hice una situación más de circularidad. Me acordé que creo que en el texto de Bolin que estábamos leyendo, cuando hablaba del estado de naturaleza, como que no era algo ni que había que irlo a buscar a un mapa o a una fecha concreta, en que tampoco era alguna construcción puramente lógica, daba el ejemplo de esto también, que hay que como que presuponerlo así a priori y listo. Pero ahí capaz que es eso. El tipo lo pasa, usó claro, pero para poder justificar el resto. Pero perfecto, porque eso también lo retoma, ahí voy, Cristian, con vos, eso lo retoma también Rinesi cuando habla del estado de naturaleza, que también está pensando a través de Sheldon Wolin, ¿no? Cuando habla de que ese estado de naturaleza no lo tenemos que buscar en un momento específico de la historia, no importa cuándo fue o cuándo se dio el primer enfrentamiento que hizo que dos autoconciencias que tomaron, ¿sí? Distancia de un objeto y se dieron cuenta, ¿sí? De que eran seres humanos y que podían constituirse como un yo, se enfrentaron en la búsqueda de reconocimiento para satisfacer un deseo. No importa, o sea, es buscar la primera edición de cuándo ocurrió esto. Es como buscar una aguja en un pajal, más o menos, ¿no? Ahora, sí me parece de que permanentemente lo que hay que ver y lo que hay que analizar ahí es que como el estado de naturaleza, y lo dice también Eduardo Rinesi en ese libro que era entre Hamlet, entre Maquiavelo y Hobbes, ¿sí? En ese libro, que es muy interesante, cómprenselo porque es un libro excelente, que habla de teoría política, me parece que dice, bueno, permanentemente tenemos todo el tiempo reediciones de estado de naturaleza, ¿no? Cuando yo veo enfrentamientos, cuando veo que hay un desborde dentro de la sociedad, bueno, permanentemente me aparece esa idea de que, bueno, volvió el estado de naturaleza, que hay alguien que tiene que garantizar un orden, ¿no? No sé si tiene un sentido buscar cuál fue el primero, pero sí me parece que el que se impone es el que menos miedo a morir tiene. Bien, Cristian. No, viste que nos habías compartido un video para ver, creo que Mizrahi se llama el muchacho que expone acerca de Hegel, y él en una parte de su exposición determina, o sea, él declara que para Hegel el Estado en cierta manera le asigna esa identidad, en el caso, por ejemplo, de lo que preguntaba Bárbara. El esclavo tiene ya asignado ese espacio, por lo tanto, él puede considerarse dentro del vínculo social de ese territorio porque ya es reconocido. Es la forma de reconocimiento que el Estado le asigna y que para uno, bueno, él no habla específicamente del esclavo, ¿no? Sino también del ciudadano. Pero él especifica esto como que particularmente el Estado ya lo identifica, te identifico con esta identidad, entonces ese es tu espacio, tu rol a ocupar, tu trabajo que vas a tener que realizar en la sociedad o en el grupo social. Sí, a mí no me queda muy específicamente en claro, porque después, nada, en el texto también de Mercado Vera va a retomar esta cuestión de qué pasa con la producción, ¿sí? de ideologías como, no sé, el cristianismo, el estoicismo,
No sé si avanzaron con esa lectura, pero dice, bueno, en definitiva, el cristianismo que dice o crea, ¿sí?, un discurso de que vos tenés que ser servidor en la tierra para después ganarte el cielo, es como que sustenta este soporte de por qué vos ocupás la posición de un esclavo dentro de la sociedad. Pero pará, porque después hay otra vuelta de tuerca en esta dialéctica, y vamos a ver cómo es el esclavo en definitiva, y también podríamos pensar en los trabajadores, como los que producen cultura, los que producen ideología, ¿sí? Pero paren, vamos, porque es como un paso a paso de conexión de ideas. No me quiero adelantar a esa parte, ¿sí?, de ya cómo el esclavo es, en definitiva, la persona que tiene, claro, que es el sujeto activo en esa relación de amo y esclavo, y el amo está ocioso, ¿sí? Y en definitiva es el esclavo el que crea la cultura. Que también me parece muy linda esa interpretación, ¿no? Pero vamos a esto que quiero que quede claro. Dice algo así en el texto: mientras el deseo animal se nutre de cosas reales, el humano se nutre de deseo. El yo, ¿sí?, es así, devenir, cuya forma universal es el tiempo. Pero hay algo que dice acá que me parece que es clave, que dice: todo deseo lo es de algo valioso. El valor supremo para el animal es su vida misma. Todos los otros deseos animales son, en último análisis, funciones de su deseo de conservar la vida. Para que el deseo se torne humano, tendrá que superar su sujeción a la conservación de la vida. El hombre será verdaderamente hombre cuando en él prime su deseo humano, deseo de otro deseo, sobre su deseo animal de conservación. Esto era lo que veníamos hablando, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo. Solo en y por el riesgo de su vida, en vista de un fin no vital, alcanza el hombre su condición de realidad humana y su conciencia de tal, es decir, alcanza su autoconciencia. Y me parece que esto es fundamental, ¿no? De esa adquisición de la autoconciencia dentro de lo que es, ¿sí?, el deseo del ser humano y de lo que nos distingue, en definitiva, de los animales. Bien. Ahí se conectó Luciano. ¿Cómo va, Chano? ¿Todo bien? Bien, bien, me conecto un ratito, recién termino de cursar. Bien, bien. Bueno, ahí estamos avanzando con la lectura de Mercado Vera, ¿sí?, de la valoración de la fenomenología del espíritu. Sigo con lo que dice Lucci, reconocimiento, que era un poco lo que veníamos hablando. Dice: el hombre se comprueba humano al arriesgar su vida para satisfacer su deseo animal, ¿sí? Deseo de una cosa, sino de un deseo referido a otro deseo. Desde luego que el hombre también desea cosas, pero desear una cosa humanamente es, diríamos, desear inmediatamente. Es decir, es obrar no para apoderarse de las cosas, sino para someter a otro deseo referido a la cosa. Y este sometimiento acontece en tanto el deseo humano se hace reconocer por otro su derecho a la cosa y de esta manera su superioridad. Es la acción que surge de este deseo de reconocimiento la que crea, realiza y revela un yo humano no biológico. Y es a causa de ese deseo de reconocimiento que el hombre arriesga su vida. Entonces me parece que esto lo tenemos que tener en consideración cuando empezamos a hablar, ¿sí?, de la lucha y de la búsqueda por reconocimiento. Y me parece que volvemos a esta idea que empezamos la clase, es constitutiva de toda identidad política, ¿sí? Es constitutiva la lucha, la disputa del poder, inclusive podemos analizarnos en esos términos, de la constitución de mi identidad. Y mi identidad siempre se construye con un otro. Ahora, volvíamos a eso que decía Bárbara, no es necesario solamente que haya un enfrentamiento donde haya una eliminación total de la otredad, ¿sí? Porque si no, ahí se pierde el reconocimiento, no hay reconocimiento posible. ¿Bien? Lo leo en la página número 28, está. Si quieren, vayan al texto, dice:
Si todos los hombres pelearan hasta la muerte, la lucha solo terminaría con el fin de uno de los adversarios, o dos de los adversarios. En este caso no habría reconocimiento, y por consiguiente la realización y la revelación de la realidad humana sería imposible. Es preciso que ambos adversarios queden con vida, y eso hace necesario dos comportamientos opuestos, por esencia. Mientras que uno afirma su deseo de reconocimiento sin retroceder ante el riesgo de su vida para satisfacerlo, el otro adversario se someterá por miedo a la muerte, subordinando su deseo humano de reconocimiento al deseo animal de conservar la vida. Dará así satisfacción al deseo de reconocimiento del otro, sin ser a su vez reconocido. De este modo surge de la lucha un vencedor, ¿sí?, el señor, y un vencido, el esclavo, cuya diferencia es realizada en la existencia de uno y otro, es reconocida por ambos, ¿sí? Entonces, me parece que ahí está la cuestión. Venimos discutiendo, para ponerlo un poco en debate, sí, a Luciano, con respecto a de cuándo surge este enfrentamiento, ¿no? La pregunta de Bárbara, no sé si tenía que ver con si tiene sentido. Ella había retomado a Walling, ¿sí?, a la lectura que hace Walling, ¿sí?, de cuándo tiene redivisión y predominio esta lucha entre el señor y el esclavo, ¿sí?, entre el amo y el esclavo. En verdad acá dice señor y esclavo en Mercado Vera. El miedo a la muerte. Para mí, o sea, si yo tendría que explicar qué es lo que en definitiva distingue esa diferencia, es esa lucha y ese enfrentamiento. El que menos miedo tiene a morir es el que se va a constituir como vencedor, y el otro va a quedar relegado a vencido. ¿Bien? Pero, a ver, más allá de esto, vuelvo a lo que decía también Eduardo Rinesi. No tiene un sentido buscar cuál fue el origen, ¿sí?, cuál fue el origen del estado de naturaleza, cuál fue el origen, ¿sí?, de la dialéctica del amo y del esclavo, ¿sí?, más teniendo en cuenta de que siempre hay permanentemente revisiones del estado de naturaleza, sino entender, ¿sí?, cómo se da esta constitución de la búsqueda de reconocimiento, y sobre todo lo que tiene que ver con el deseo y con la autoconciencia. Cuando yo digo yo, ¿sí?, yo Milton Pereira, yo Cristian Cáceres, yo Luciano Raggio, yo Bárbara Rodríguez, y me puedo autopercibir como una persona que desea y que a su vez soy un sujeto de la acción. Es decir, ergo, soy un sujeto moderno, soy un sujeto inquieto, ¿sí?, que salgo, ¿sí?, de la mera contemplación del objeto y me autopercibo como un ser humano, como una conciencia deseante y libre, ¿no? Que esas son, me parece, las características de pensamiento hegeliano, ¿no? Ahora, ¿por qué ustedes piensan que en definitiva, y retomamos esta cuestión de esta cuestión de vencedores y vencidos, ¿por qué es el esclavo el que crea cultura? ¿Sí? ¿Por qué es en definitiva? Porque es el sujeto activo. Está afilado, viene con todo. Porque es el sujeto activo, es el que trabaja literalmente. O sea, el amo, digamos, se relega a la función que ocupa el sujeto activo, que vendría a ser el trabajador. O sea, lo pone a trabajar, digamos, y este es el que tiene relación con los materiales, etcétera. Milton, claro, sí, porque perdón, el amo está tipo, hay alguien en el medio literal que no lo hace que toque con la naturaleza. El esclavo, en tanto tiene la naturaleza ahí enfrente, la toca todo, como que desarrolla la capacidad de educarse, de formarse, crea transforma cultura. Y se diferencia ahí de estando enfrente. Sí, perfecto, perdón, Cristian, pero me parece que esto es central, que dice Bárbara. Yo estoy en contacto con la naturaleza y la transformo, por eso el esclavo crea cultura. Bien, perdón, Cristian, no te interrumpo. No, te decía que quería utilizar un término que utiliza cuando refiere también Hegel de los distintos estados que se pueden constituir. Él habla de un estado absolutista. O sea, en esto yo creo que tampoco podemos considerar de que el amo no genera cierto matiz de cultural también
en el territorio, ¿no? En eso no quiero referir al concepto espacio y tiempo de Hegel, sino llevándolo hoy en día, no podemos ser tan cerrados de decir el único sector que emana o que produce cultura es el sector del esclavo. Considero que, como toda sociedad, todos aportamos una parte, y es por eso también, en eso remarco lo que vos decías, en la lucha, en esa lucha, ambos deben quedar vivos porque ambos ocupan un papel importante en el círculo de esta sociedad, ¿no? Sí, bueno, pero ¿quién levanta las paredes? ¿Quién crea los caminos? ¿Quién construye, en definitiva, la cultura? ¿No? La cultura proviene, la palabra cultura proviene de cultivo, ¿no? ¿Quién pone el recurso económico para que pueda hacer la pared el esclavo? Bueno, pero sí, pero en ese proceso, ¿sí? No es el que transforma, ¿sí?, la naturaleza y construye algo, el amo, por ejemplo, ¿sí? El amo aporta podríamos hoy decir, ¿no?, su capital, ¿sí? Es el que tiene o detenta la propiedad privada de los medios de producción. Pero en definitiva es el trabajador con su fuerza de trabajo el que crea, ¿no?, el que construye. Bien, miren, hay algo que dice ahí el texto. Perdón, termino con esta frase y ahí te dejo, Barbie. Dice, la historia es la historia del esclavo trabajador, ¿no? Volvemos a esto, al poema de Bertolt Brecht, ¿sí? ¿Quién levantó Tebas? ¿Quién construyó Tebas, las de las 7 puertas? ¿Los reyes? ¿Fueron los reyes los que transportaron, ¿sí?, las piedras para construir Tebas? ¿Sí? Alejandro Magno, ¿no?, conquistó o se lanzó a la conquista de Media. ¿Iba él solo? ¿Solamente él conquistó? ¿No? Me parece que la historia, y después nosotros ya siempre pecamos con ir y hacer una lectura más de la escuela de Frankfurt, ¿no? De hecho, había un profesor que nos decía que él era marxista y nosotros éramos más frankfurtianos, pero siempre hay una lectura de ver la historia, ¿sí?, como decía Luciano, a contrapelo, ¿no? De ver la historia de los vencedores y de los vencidos, y hay una lectura más de Walter Benjamin en esto. Bueno, en definitiva, ¿qué pasa con la historia de los vencidos? ¿Sí? Me parece que esto también da el puntapié. ¿Bien? En verdad, Mercadera, la hermenéutica de Coget, ¿sí? Pero dice, la historia es la historia del esclavo trabajador. El Señor no aparece más que por engendrar al esclavo, que lo suprime. En tanto, Señor, al suprimirse a la vez en tanto esclavo. Vemos cómo acontece esto. El esclavo se ha convertido en tal por miedo a la muerte, ¿no? Me parece que esto hay que tenerlo en claro. Esto revela su dependencia respecto de la naturaleza, lo que a su vez justifica su dependencia respecto del Señor. Pero este mismo miedo o angustia ante la muerte, acá aparece otro concepto que también es fundamental en el psicoanálisis, que no vamos a hablar, ¿sí?, que es la angustia, le permite al esclavo una intuición de su propia realidad humana. Le permite experimentar su propia nada. Y para Coget, la raíz profunda de la antropología hegeliana es esta idea de que el hombre no es un ser, sino una nada. Y acá aparece Nietzsche, ¿no?, el nihilismo puro del que hablamos, que nihiliza en tanto tiempo dentro del ser espacial, mediante la negación de ese ser, negación que lleva a cabo mediante la lucha y el trabajo. Su dependencia del Señor concede al esclavo otra superioridad. El Señor sojuzga al esclavo y lo fuerza a trabajar para él. Trabajo propiamente tal es, para Hegel, únicamente el trabajo forzado, al servicio de otro. De ese modo, por medio del Señor, el esclavo obra contra sus propios instintos que lo impulsan a satisfacer sus propias necesidades. De ahí se crea la educación, de ahí se crea la cultura, ¿no? Entonces, en definitiva, el creador de cultura no es el amo, es el esclavo. Y me parece que hay una dependencia en términos de lucha y de enfrentamiento más grande
y después me parece que esto de la conciencia de clase también puede hacer ahínco en esta idea de tomar conciencia de clase para rebelarnos, ¿sí? Y para llevar a cabo la revolución del proletariado, ¿no? Me parece que esto está concatenado. No sé hasta qué punto en el esclavo llega a obtener esa conciencia, ¿sí? Bueno, en definitiva, todo lo que está y que rodea a la naturaleza es producto mío, ¿sí? Producto mío podría decir un trabajador, ¿sí? Que se apropia el burgués en concepto, por ejemplo, del plusvalor. Que el burgués le paga solamente lo necesario para que el otro día se reincorpore a la fábrica a trabajar. No sé si se entiende esta idea un poco o si nos enroscamos más y nos fuimos. Perdón, Bárbara, vos ibas a decir algo. No, me he quedado atrás, que era que además de que esto sobre el deseo, decía que el hombre, además de diferenciarse del animal por el deseo, tenía que vivir en un mundo humano, porque la naturaleza estaba como para el animal. Entonces otra cosa ahí que como que confirma que el esclavo es el que produce la cultura, es que él vuelve a la naturaleza un mundo humano para que el hombre, que es el esclavo, o sea, el hombre pleno, el esclavo, pueda acceder a él. O sea, no sé si me expliqué, que si no hiciera la intervención en la naturaleza, tampoco podría haber un hombre pleno, porque no habría un mundo humano donde el hombre pleno pudiera sobrevivir tampoco, porque no podría acceder a los alimentos, a nada. A mí me parece que también está bueno para pensar quién crea, ¿no? Quién crea valor dentro de una sociedad. Ahí yo voy a meter la cuchara. Está buena, me parece que las preguntas y las intervenciones van girando en función de eso. En este primer momento, lo que hay me parece como un doble juego, ¿no? Digo, primero, como veíamos la vez pasada, Marx le endilga a la burguesía un carácter revolucionario. Pero en un segundo momento parecería configurarse un estado parasitario, ¿no? Es decir, la burguesía lo único que hace es succionar, extraer el valor y en definitiva no hace nada más que poner a disposición las máquinas. Esa lectura parasitaria del capital es una lectura que va a continuar muchísimos años, muy pensada después por pensadores italianos llamados operaístas italianos, pero es verdad, en función de la pregunta también de Bárbara del lugar del amo, hay otra rama que no deja de ser marxista, pero que piensa, bueno, ojo, que la burguesía también ordena, ¿no? O sea, produce geografía, produce ordenamientos sociales, o sea, digo, sigue siendo un debate aún hoy, eso quiero decir. En la parte más de orden parasitaria, digo, ¿no? Hay un autor contemporáneo que es Toni Negri, que dice, bueno, en definitiva, el proletariado, vamos a decirlo así, contemporáneo, ya produce, y en un segundo momento hay una sustracción del capital de esa producción. El capital, en realidad, lo único que hace es sustraer, ¿no? Hay otra rama de pensadores, yo me tiendo incluso a pensar un poco más parecido a estos que a Negri, que, bueno, el capital es sumamente productivo, de relaciones sociales, de geografía, de diferencias, digo, como para aportar ahí a esto, en definitiva, ¿no? ¿Qué lugar tiene cada clase en términos de orden social y de producción? Sí, pero a ver, yo me quedo pensando también en esto que dijo Chano, ¿no? Obtiene, ¿no? Conciencia de clase, podríamos decir, el proletariado, ¿no? ¿Cómo asume y toma conciencia de que está siendo explotado? Más allá de que obviamente después las profundizaciones del marxismo han dado dos visiones y, bueno, yo tiendo a pensar el poder más en términos productivos, ¿no? De construcción, de una subjetividad, de formas, de maneras de pensar, pero
nada, no me quiero meter de lleno en esa cuestión de buscar el punto más fino de dónde empieza y dónde termina una cosa o la otra, ¿sí? Sino de pensar realmente en este término de la conciencia y de la libertad, ¿sí? Y en la disputa y en la lucha que va a aparecer. Retomo algo que decíamos en las clases pasadas, no sé, Marx, y lo decía Luciano también, le da un carácter, ¿sí?, revolucionario a la burguesía. Él dice, bueno, la burguesía en definitiva ha liquidado toda forma de organización medieval y feudal, ha impuesto una nueva forma de organización basada en la explotación laboral, ¿no? Entonces, que le rinda, ¿sí?, alabanzas a la burguesía, de repente, no sé, hay una lectura del manifiesto comunista como diciendo, bueno, en definitiva Marx está siendo bastante elogioso con esta clase, ¿sí? Tiene que ver con que lo está viendo desde Hegel. A mí me parece, yo creo que hay una relación más directa, ¿sí?, o una concatenación entre el pensamiento hegeliano y después Marx. Pero sí, obviamente que yo entiendo que el discurso, en términos del amo, constituye lugares y posiciones y roles de sujeto, ¿bien? Pero a priori en esta lectura es lo que aparece. Yo no sé si estoy de acuerdo de una forma llana y total con esto. Pero bueno, sirve en definitiva para pensarlo, ¿no? Dice, por ejemplo, en esto que veníamos leyendo. Y por otra parte, ¿sí?, segunda relación con la naturaleza mediante el trabajo esclavo, no destruye la cosa que le es dada, no la consume, sino que la transforma. En el trabajo opera, en definitiva, el esclavo una doble negación. Transforma las cosas y domina así la naturaleza, pero además se transforma a sí mismo. Mediante el trabajo ha conseguido el esclavo lo que el señor había conseguido por la lucha, independizarse de las condiciones naturales. Ahora, me parece interesante esto que retomaba Cristian. Bueno, ¿cuál es el rol que nosotros podemos hoy, y también que decía Luciano, asignarle a los amos? ¿Dónde están los amos? ¿Hay una identificación del amo? ¿Podemos identificarlos en algún lugar? Sí, claro, bueno, particularmente el video de Mizrahi plantea de que justamente se encuentran en el sector público. Bueno, Mizrahi en eso habla de que las teorías expuestas por Hegel están en 3 libros, que es el derecho abstracto, es el primer libro, la moralidad es el segundo y la eticidad es el tercero. Y en el tercero, bueno, ahí plantea el tema de que el Estado está constituido por un sector público que, o casualidad, está conformado por la burguesía. Y entonces dice, ¿cómo podemos asegurar de que la burguesía, estando en ese sector de organización, no va a convenir para jugar a favor del mismo y no beneficiar a todos por igual? Y él, Mizrahi, dice que es así, o sea, particularmente el burgués en el lugar que ocupa, primeramente trata su interés, luego podrá beneficiar a algunos pocos y el resto quedará. En este caso, él habla de que cuando se conforma el trabajo, los que quedan fuera de lo que es el trabajo se convierten en plebe. Bien.
¿Qué pasa? Hay otro concepto ahí que desarrolla con el fin de la historia, ¿no? Que después también es retomado por otros pensadores para analizar más lo que pasa después de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Con el fin de las ideologías, del fin de las ideas. ¿Qué significará para Hegel que llegue a un punto, ¿sí?, del fin de la historia? Lo dice el texto ahí, ¿no? Creo que lo menciona. ¿Qué entienden ustedes cuando dice, bueno, hay un fin de la historia? Perdón, ¿puedo retomar? Me Sí. parece muy interesante la pregunta del locus del poder, ¿no? Independientemente de lo que diga Hegel, que diga Mirazi, que dice Hegel, digo, ¿cómo también podemos complejizar eso hoy día, ¿no? Digo, está en el sector público hoy el poder, está dentro de la fábrica, ¿dónde voy a ver? ¿Voy a ver los genitales? ¿Voy a ver el color de piel de la gente? Digo, me parece que hoy sí ha ido como complejizando también, ya es cada vez más difícil decir, bueno, no está acá. ¿No? Digo, desde Foucault, por lo menos como mínimo en adelante, ya sabemos que tomar el Estado no asegura absolutamente nada, ¿no? O desde Gramsci, por lo menos. Bueno, los medios fueron, ¿no?, muy en boga en su momento, pero es una pregunta de suma actualidad. Bueno, es más complejo, diría cualquier politólogo. Profe, particularmente eso viendo lo que vimos, bueno, con el tema de Marx el miércoles, él plantea esto de que todo el sistema industrial, el sistema del mercado mundial, comienza a no tener domicilio. O sea, no puedo decir a la fábrica de zapatillas está en tal país, sino que ya cómo se iba conformando lo que hoy en día ya es lo que dirige, ¿no?, la globalización. O sea, los que tienen el poder no tienen un lugar a donde se los pueda encontrar, sino particularmente simplemente se los registra tal vez por sus cuentas bancarias o por alguna cuestión de este tipo. Sí, bueno, pero lo que pasa es que si la cuestión pasa por ubicar al poder, y creo que Luciano lo decía, ya una lectura más Foucaultiana va a desesencializar el poder, ¿sí? Decir que el poder no es una cosa, ¿sí? No es, de hecho, Foucault dice en La voluntad de saber, en la historia de la sexualidad del tomo 1, que el poder no es, ¿sí?, sino que el poder se ejerce reticularmente en redes, pero me parece de que hay un pasaje, ¿no?, desde ese siglo XIX al siglo XX, ¿no? En el siglo XX, un proletario de repente podía ir y escupir la cara a su amo, ¿no? Lo pongo en términos medios absolutos, pero podría ir y localizarlo y encontrarlo. En cambio, ya a partir del siglo XX, hay una especie de, lo que decía Cristian, de deslocalización del poder o de los burgueses. ¿Dónde están? ¿Sí? No sé dónde están. No hay una localización tan exacta de aquellos que rigen, ¿sí?, la rienda o la historia, ¿sí?, de la humanidad, de los vencedores. ¿Dónde están los vencedores? Bien, no le conocemos la cara. Parece que esto es un cambio también de época, más allá de los aportes que por ahí Foucault podría hacer al poder, ¿no? Los busca la Interpol, dice Julio, ¿no? Parece que es por eso. Pero digo, en esta posición me parece más interesante pensar inclusive una deriva del pensamiento gramsciano, ¿no? De pensar cómo hay una articulación política, ¿no?, en esa lucha y en esa disputa.
cómo también el poder se ejerce a través de articulaciones varias. No sé si es solamente los medios de comunicación el poder. O sea, no solamente si el poder lo tienen, por ejemplo, los monopolios comunicacionales. Sí, tienen una posición dominante en el mercado, tienen un poder decir, de significar, denominar, ¿sí? Pero bueno, en esa disputa, y hablamos muchísimas veces de esto, y en esa lucha y en ese enfrentamiento, también los vencidos tienen un lugar y tienen su poder, y tienen sus armas, ¿no? Pues si no, me parece que recorremos ese fino camino del pesimismo de que, bueno, nada puede cambiar, de que, bueno, listo, ya está, tiremos no al conformismo generalizado de que las cosas no van a cambiar y los amos van a seguir siendo siempre amos. No sé qué piensa el resto, qué aporte puede llegar a pensar con esto, ¿no? Respecto al sector laboral, al trabajador, tiene la herramienta de la huelga, ¿no? Como cuando el empresario se da cuenta que están reclamando que se les incremente su salario y bueno, empiezan tal vez con 24 horas de paro, están en presencia, pero no prenden las máquinas. Creo que son justamente también lo que enmarcabas respecto a la identidad y a la conciencia de poder utilizar esa arma que uno tiene, porque como bien decías, Milton, el empresario no se va a poder hacer de dinero si el trabajador no produce el producto que vende a otros países, ¿no? Pero eso cuando Sí. está identificado, digamos, bien identificado el proletariado, digamos, circunscrito en una fábrica, digamos, pero tenés, por ejemplo, un mercado libre. Los empleados están recontra explotados y demás, y el tipo le compite a los bancos, ¿me entendés? Y nosotros, ¿quién de acá no tiene mercado de pago? Bueno, estoy en esa pequeña guerra contra la burguesía. ¿Quién no tiene mercado de pago? ¿Quién no usa mercado de pago? Cualquier negocio. Y el tipo, o sea, no le gustó la elección y agarró, se fue a Uruguay. No pago más impuestos en este país, que vota a quien no me gusta y me voy. ¿Y quién hoy no compró algo con Mercado Libre, con empleados que no tienen una jornada laboral donde explotados, digamos, no tienen vacaciones, no son 8 horas de trabajo, tienen un banco de horas, digamos, de que te llamo cuando te necesito? No me estaba hablando ahí de esclavitud en el siglo XXI, en ese sentido, digamos. Sí, me parece que también resulta medio difícil hacer una identificación de lo que es la clase, no sé. A mí me resulta bastante difuso pensar en términos clasistas hoy. No sé, ¿qué es la Conciencia clase de clase, lo que trabajadora? decías vos, o sea, Bueno, conciencia de sí, clase. pero esa conciencia de clase, dentro de lo que es la clase trabajadora, hay divergencia, hay inclusive trabajos que son de elite o profesionalizados, que no es lo mismo que aquel que sale a repartir en un... Digo, me parece que es inclusive muchísimo más difuso el componente inclusive heterogéneo de la clase, ¿sí? Más heterogéneo y no tan homogéneo como podría ser en el siglo XIX, donde evidentemente todos estaban siendo explotados, sí, en la fábrica. Lo ves, digamos, hoy acá, o sea, pedido ya en un lugar de vivienda donde había 5 pibes que eran delivery y hoy andan todos con la cajita, la campera de pedido ya, los delivery y eso, que si no vas a trabajar no cobrás, o sea, y tenés un montón de horas ahí arriba y, no sé, no es esclavitud eso, y cuánto también, o sea, no, ay, qué copado pedir un delivery por pedido ya, no sé, voy a comer a mi compadre, me dice, no, pará que tengo la aplicación, y me da ganas de pegarle un bife, qué sé yo. No, oiga, un desastre familiar. No, En eso, ¿sabes qué y lo que dicen particular? las compañeras, ¿no? O sea, si a la categoría de clase no le ponemos al ladito la categoría de género, se pueden ir a churro, ¿no? O sea, y toda una deriva de estudio se llama estudio de interseccionalidad, digamos, y en América Latina, además,
me parece que la clase está súper racializada, ¿no? Si uno Bueno, no tenés piensa- un dato que salió esta semana que bajó el desempleo al 9,8, pero la gran mayoría en varones, digamos, el desempleo en lo que es mujeres no bajó. Bueno, Sí, justamente, me parece. pensar la resistencia hoy, me parece pensar cómo los sujetos subalternos son constituidos en términos de no solo de su posición en la estructura económica, sino en su distribución en términos de género y su distribución en términos raciales, ¿no? No es lo mismo eso, un trabajador hombre blanco en la fábrica de Audi, que bueno, un trabajador migrante que vende chipá en Constitución, una trabajadora migrante que vende chipá en Constitución. Uno puede decir en un término más llano y simple, sí, son parte del proletariado, pero bueno, convengamos que si no ponemos el ojo ahí, si no ponemos la lupa, si no afinamos la herramienta conceptual y problematizamos esa categoría que, como decía Milton, es súper heterogénea y es cada vez más... ¿Se acuerdan el miércoles? Una de las cosas que erra Marx es esa, ¿no? Marx veía una simplificación de la clase con esa pequeña franja intermedia que era el lumpen proletariado, ¿no? Burguesía proletariado, pero bueno, años vista, uno podría decir, bueno, indudablemente, y ahí, digo, el feminismo ha discutido largo y tendido esto, ¿no? Es decir, bueno, hay que entrar a la fábrica para ser parte del sujeto universal revolucionario, nos paramos de mano desde la cocina, ¿no? ¿Entramos o no entramos a la fábrica? Entrar a la fábrica implica una doble jornada laboral, sí, no, podemos hacer una revolución desde, ¿no? Hay un texto de Federici, un pequeño artículo que se llama Contraatacando de la cocina, ¿no? Digo, y yo a su vez eso le pondría una categoría racial, más compleja todavía y muy discutida sobre todo en América Latina y en África. Y por supuesto en el feminismo negro norteamericano. Es como todo más complejo. Y digo esto y en breve me tengo que ir. Además me parece que hay una diferencia entre mecanismos de resistencia y efectivamente trastocar de manera radical el orden. Y que me parece que también tiene que ver con el tópico que quería meter Milton, que es el problema del fin de la historia. ¿Es erradicable o no el conflicto? Digo, cuando Fukuyama decía llegó el fin de la historia, no es que decía que no iba a haber más conflicto. Lo que iba a haber era capitalismo. De acá y hasta que... No es que decir, ay, no va a haber más huelgas. No está diciendo eso, tampoco es tan inocente. Lo que va a decir es, ya no va a haber más cambio en el orden, digamos, de cómo se produce y se reproduce la humanidad. Sí, me quedaba pensando en esto de los estudios de la interseccionalidad. Lo hemos discutido, ¿no? No es inclusive ser feminismo o ser feminista blanca, europea, ¿no? Que ser de un país del tercer mundo, ¿sí? Indígena. Bueno, la cadena de estigmatizaciones se van sumando y las posiciones de sujeto, podríamos hablar, ¿no? En estos términos. Son más complejas, ¿no? No sé, a mí me cuesta pensar hoy en esta categoría de clase, pero me queda una imagen con lo que hablaba Luciano, de esto de que se juntaron, por ejemplo, los sindicalistas, que son todos hombres, de camioneros, a discutir cómo podían ampliar el cupo femenino, pero eran todos hombres los que estaban discutiendo. Entonces, me parece que también, ¿no? Bueno, ocupar espacios de poder y decisión es importante, nadie va a decir que no, pero... Nada, son preguntas que tenemos que hacernos al interior de esto, de que si en definitiva asistimos al fin de la historia, el fin de la historia no es que se termina un conflicto de una vez y para siempre, ¿no? Acá dice un poco el texto de Mercado Vera. La síntesis final es también la tesis inicial. ¿Por qué dice esto? Vuelvo a repetir, porque parece un juego de palabras que nada aporta, pero me parece que es interesante para aportar esto de lo que veníamos discutiendo, de qué pasa si en ese enfrentamiento entre vencedores y vencidos vence un vencido al vencedor. ¿No se transforma en un vencedor? Era un poco lo que veníamos discutiendo la clase pasada. Pero dice esto, ¿no? De Mercado Vera, la síntesis final es también la tesis inicial. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo era ese esquema de tesis? ¿Cómo estaba compuesto? La dialéctica, tesis, antítesis. Antítesis, síntesis.
Síntesis, ¿no? Bueno, ¿por qué dirá, en definitiva, la síntesis final, ¿sí? Es también la tesis inicial? Porque hay de nuevo como una reedición, ¿no? Vuelve Por eso de a que su es como un punto bucle, original. ¿no? Claro, La es negación de como la un negación y bucle. todo eso. Claro, me gusta esa idea del bucle, ¿sí? Afirmación, negación y negación de la negación. Ya que la otra vez alguien dijo con el tema de la circularidad y a Luciano no le gustó nada, ya pensarlo como una especie de bucle, no sé si es tan circular, ¿no? Pero hay como una reedición permanente, el fin de la historia nunca es total, ¿no? Dice, no es por lo tanto más que una tesis que necesariamente engendrará una antítesis, con la cual se combinará forzosamente una síntesis, la que a su vez se revelará como una nueva tesis, procediendo así por una repetición descriptiva correcta de la dialéctica derivada de la historia de la filosofía donde cada paso es necesario. Llega finalmente Hegel al punto de que había partido, y ahí está la frasecita. La síntesis final es también la síntesis inicial. Ahora, volvamos a esto del pensamiento que se repite. No hay un dejo de ver la historia como una linealidad, como una racionalidad, con un carácter netamente moderno, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de pensar en términos de progreso? Bien, Rolando, nos vemos, buen fin de semana. Y particularmente que una persona, por ejemplo, de clase media pueda lograr alcanzar un estatus un poco más elevado, y eso, como también lo plantea Marx respecto a los burgueses y sus medios de producción, pueden ser un riesgo que les va a desfavorecer en los ingresos económicos que van a tener. El progreso del de más de abajo siempre tiende a generar ese miedo. Bueno, yo de Mizrahi también había notado eso, que se considera inseguridad de ser robado con violencia respecto a cuando se genera demasiada plebe, demasiada gente que no puede tener trabajo y que está desempleada. Y después dice, y a la vez es inseguridad incluido que puede ser uno mismo el que queda sin trabajo. O sea, en ese sentido yo creo que el empresario, cuando ve que aparece una nueva empresa o algo, teme que le empiece a afectar a la calculadora y a sus números. Pero a lo que voy es la historia. ¿Cómo pensamos la historia? ¿La pensamos como una racionalidad? ¿Sí? ¿Cuáles son los dilemas de pensar de este modo? Porque hasta ahora vimos todo el desarrollo, ¿sí?, de Kojev y Vera, ¿no? Nos fuimos a Hegel propiamente dicho. Pero si pudiéramos criticar algo a Hegel o a este pensamiento racionalista, ¿qué sería? Que hay momentos en la historia que fueron irracionales. Bien, ahí me gusta, profundice ahí. A ver. Y, por ejemplo, hay distintas situaciones en las cuales no se actúa por racionalidad como tal. Y pensarlo todo como algo racional sería, como se dice, admitir que eso fue irracional. Justamente sería negar esa racionalidad, supuesta racionalidad en la historia. ¿Hay racionalidad en la historia? ¿Sí? ¿Hay una linealidad? ¿Sí? Lo que decía Luciano en la clase pasada también, ¿no? Es confundir, ¿sí?, a esta idea de los países pobres o del tercer mundo con enanos, ¿no? Cuando pensábamos en el subdesarrollo, está esta idea, ¿no? Como que es un paso anterior al desarrollo tan anhelado. Es confundir, ¿sí?, a los niños con enanos.
Perdón, yo quisiera que pongan algún ejemplo del momento irracional de la historia. Se puso Las picante. 2 guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra. O sea, considerando de que creo de que tanto las potencias en la primera, Gran Bretaña, todos los participantes tenían totalmente en claro que les iba a traer un déficit, o sea, iban a perder demasiado dinero para después reconstruirse después de la terrible batalla que generaban por disyuntivas de territorios, ¿no? Bueno, volviendo a siempre al mismo gran problema, la escuela de Frankfurt te dirá que no hay nada más racional que la guerra y el campo de concentración. Digo, es una guerra de técnica, una guerra de ingenieros. Podríamos pensar, por ejemplo, esta facultad debe estar pensando que la pandemia también es algo totalmente racional, ¿no, profe? digo, es interesante lo que aporta acá Luciano, ¿no? Hay hechos de la razón humana, ¿no? Una guerra es un hecho de la razón humana y no tenemos que perder este horizonte, ¿no? Yo no quiero que quede acá, y me parece que lo dijimos la primera clase, como que la razón, y tendemos a endiosarla, ¿no? A transformarla en la nueva metafísica, y bajo el soporte de la racionalidad se cometieron los mayores crímenes, ¿sí?, en la humanidad. Los campos de concentración y exterminio nazi, lo que decía Luciano, funcionaron con un esquema y una planificación de tipo racional. ¿Cómo matamos, sí? ¿Cómo se matan 4 millones de personas? No se matan 4 millones de personas sin un esquema perfectamente diagramado y planificado, y racionalmente pensado, ¿sí? En términos de costo-beneficio, de medios fines, por ejemplo. Claro, yo iba a poner, o sea, estaba pensando en este hecho de pensar algo irracional, ¿no? E iba a proponer, digamos, el hecho de que, por ejemplo, Hitler atacando a Rusia, ¿no? Pero claro, es cierto que estaba en toda su medida, o sea, tenía una racionalidad atrás. No lo podrías considerar como un acto meramente irracional. Sí, fue una mala estrategia, pero no fue algo irracional, me imagino yo, va. ¿Bárbara? Perdón, hay un auto atrás, pero otra cosa que yo creo que es irracional, porque suponer que hay una lógica racional en la historia supone que hay una razón, una guía, una forma de hacer las cosas, que sería acá lo anglosajón, lo estadounidense, lo europeo. Y yo creo que los regímenes, por ejemplo, nacionalistas acá, fueron algo irracional para ellos. Por eso también reaccionaron de la forma en que reaccionó, porque salía del patrón de lo que ellos esperaban de que era algo racional. Sí, pero hay que pensar también a la racionalidad como una técnica, ¿no? Me parece que de esto estamos un poco descontaminados y no la pensamos desde este lugar. Pensar como una técnica de gobierno, ¿no? De ejercicio, me quiero ir a Foucault, pero de poder pastoral, ¿no? Una técnica de gobierno. Nada, me parece que en ese sentido tenemos que discutir también, cuando hablamos de progreso, bueno, ¿de qué progreso estábamos hablando? ¿Bien? Si nosotros transformamos esta racionalidad bajo la lógica de medios fines y el fin último siempre está puesto en la obtención de la ganancia, ¿qué importa si está los medios Amazonas? Si la finalidad es obtener ganancia. ¿Qué importa si prendo fuego, ¿sí?, el bosque en la Patagonia o media Patagonia para instalar complejos hoteleros? Bien, ahí picó. Es como que cuando vos tirás con una carnada nueva, renové la carnada, la tiré y picó. Pesaste. Te pesqué. No, estaba pensando, o sea, tipo, me quedé pensando con lo que dijo el profe. O sea, si vamos a ese hecho de que todo tiene una planificación racional atrás, por más de que funcione o no funcione, se puede decir que es racional o no. Porque es lo que te digo, tipo, yo había pensado, por ejemplo, en actos los cuales no tienen un beneficio final, digamos, ¿no? Por ejemplo, ir a atacar un país y perder.
pero tenía una planificación racional atrás, o sea que ahí como que me mató, digamos. Claro, pero el tema es que tenemos muy, muy anexado esta idea de que la razón hace o sirve como un soporte que le permitió al hombre salir de la etapa anterior de oscuridad y de oscurantismo e iluminar y dominar la naturaleza, pero nunca pensamos en esto como un dispositivo de racionalidad, ¿no? Como un dispositivo de gobierno que, siendo aplicado, ¿sí?, en el desarrollo de la técnica, el conocimiento científico, produjo las mayores destrucciones en la humanidad. Piensen en la bomba de Hiroshima y Nagasaki. No hay racionalidad, no hay conocimiento científico, no hay tecnología, ¿sí?, puesta al servicio de la destrucción también, ¿no? El siglo XX deja un saldo de 55 millones de personas muertas, ¿sí? Entonces, me parece que también tenemos que pensar en estos términos, de cómo pensarían, por ejemplo, la temática de los pueblos originarios, Hegel, cómo la pensaría Marx. Marx no estaría interesado en los pueblos originarios. Diría que el capitalismo tiene que triunfar en todos lados para imponerse. Es un hombre de época también, ¿no? Bien, muchachos, veo que están todos en una retirada media masiva. No sé por qué es viernes. Preguntas, dudas, consultas. Che, Milton, ¿te puedo compartir algo, una discusión que tuve con mi padre? Sí, sí. Bueno, hablando respecto a esto que vos planteaste casi a un comienzo de la clase, de si el amo tiene una conciencia. Bueno, el tema surgió porque él me decía, no, vos viste la cantidad, cada vez son más la gente que por un plan social está bien, ellos con subsidio viven y ni siquiera buscan o tienen intenciones de buscar un trabajo. Yo le digo, ¿vos realmente considerás de que una persona no va a querer tener no sé si la virtud, la ganancia o el beneficio de poder conseguir un trabajo y no tener que estar recibiendo esas migajas, esas monedas como son un subsidio, un plan social? Le digo, le digo que a lo mejor a veces uno no se encuentra en los zapatos de la persona como para poder realmente decir, no, la verdad sí, listo, ya le dieron planes, subsidio y ahí se van a quedar, no van a buscar trabajo, no van a buscar el progreso de su vida o en el caso de tener familia, de su familia. Te quería compartir esa discusión que tuvimos con mi padre. La misma discusión que tengo yo con mi viejo, si te deja tranquilo. No, no podría decirte otra cosa, qué sé yo, hay un discurso reinstalado. Habría que hacer un análisis de quiénes son los que más subsidios reciben, porque cuando el subsidio es para el rico, ahí no se cuestiona, ¿no? No hay un cuestionamiento de cuando un empresario recibe pilas y pilas y billetes de billetes, ¿sí?, y bolsos de bolsos, ¿sí?, de parte del Estado. Ahora, cuando lo recibe un pobre, son 5.000 pesos. Cuando son 5.000 pesos y lo recibe las castas más necesitadas, ahí sí nos indignamos y pegamos el grito en el cielo. Pero algún día vamos a dejar de jugar con esa doble vara. ¿Cuánto reciben los empresarios del Estado? Yo algún día quiero que algún día se pueda, o la clase media que está tan indignada con los planes sociales, que diga, bueno, a ver, ¿cuánto reciben los empresarios del Estado? Perdón, me estoy atando los cordones. ¿Cuánto reciben del Estado? ¿Cuánto es la plata que reciben del Estado? Si alguna vez escucho a alguien indignarse de la clase media, ¿sí?, con las clases dominantes y con los empresarios por los subsidios que reciben del Estado, de la misma forma que se indigna con las personas que reciben un plan social, y bueno,
Ahí voy a decir, bueno, algo cambió. Pero nuestra mirada está muy enfocada en pelearnos con las clases populares, no sé, hay un odio de clase. Sí, cuántas empresas que no cumplen, cuántos subsidios que reciben. Bueno, acá, los que viven, sí, en la localidad, cuántos empresarios del transporte reciben toneladas de plata, ¿sí? Toneladas de plata. Bien. Obviamente, yo creo que es mejor generar trabajo, ¿no? Siempre. No estoy diciendo y defendiendo los planes sociales, nadie los defendería, porque yo prefiero que las personas evidentemente tengan un salario digno, ¿sí? Un salario digno que les permite vivir bien, y me gustaría que se fomente el trabajo. No creo que sea responsabilidad solamente y netamente del Estado, pero bueno, el Estado es en definitiva aquel que tiene que motorizar, ¿sí?, la economía y crear puestos de trabajo, es su función, y velar por el bien común. Ahora, ¿por qué nos indignamos tanto, ¿no?, con el pobre? Siempre nos ponemos en el pobre, que cobran asignaciones, que se embarazan por tener un plan, pero ahora cuando los beneficios son a otra clase, inclusive a nuestra propia clase, ¿sí?, eso no lo cuestionamos, ¿no? Bien, entonces capaz que más que cuestionar los beneficios de uno u otro, tendríamos que ver qué privilegios tienen unos y otros, ¿no? Para que se garanticen derechos, hay gente que tiene que ceder en sus privilegios, ¿no? Pero sí, o sea, esa discusión la van a tener siempre. Nos indignamos con el pobre, ¿no? La indignación es con el pobre. Sí. ¿A quién te hice acordar? Me hiciste acordar, Milton, a una clase, a la clase que estuvimos con Dora Barranco. Sí. Y casi sobre el final decía, no juzgues a los otros por las oportunidades que vos tuviste. No, hablando de esto del privilegio de tener cosas que por ahí las clases populares, las clases bajas tienen. Sí, totalmente. Tiene que ver con las oportunidades. Basta. Yo estoy cansado del discurso de la meritocracia, loco. O sea, ¿te faltó alguna vez a vos un plato de comida? Y si no, igualemos condiciones y todos partamos, sí, más o menos de la misma base. Y ahí sí, el que quiso vagueó, y el que se la laburó, se la laburó. Pero si todos partimos de las mismas bases. Yo soy un privilegiado, he tenido muchos privilegios en mi vida, ¿sí? Y no puedo decir, ¿sí?, que yo lo tengo porque me lo gané por el esfuerzo personal. Obviamente, laburo como un condenado, ¿no? Y está bien el esfuerzo personal y propio, pero bueno, no me indigno tanto si la otra persona recibe un premio. No sé, me parece a mí, me parece que están mal direccionadas nuestras broncas, ¿no? Están mal direccionadas nuestras broncas, ¿eh? Inclusive todo este discurso del asistencialismo prende, y cómo ha aprendido en la juventud, eso es lo que más temor me da, que los jóvenes piensen así, que piense así mi viejo, bueno, no hay drama, es mi viejo, qué sé yo. Pero ahora que los jóvenes piensen y voten así, eso me da cierto, me preocupa, de alguna manera me preocupa que haya jóvenes que hayan perdido todo gesto de rebeldía y se entreguen, ¿sí?, a esta idea del liberalismo económico, del neoliberalismo, y sean neoliberales, defensores a ultranza de la desaparición del Estado. ¿De verdad piensan? ¿De verdad? Yo tengo estudiantes acá en Ciencias Políticas que piensan más allá de kirchneristas y antikirchneristas, o macristas y antimacristas. ¿De verdad hay alguien que piensa acá que el Estado tiene que desaparecer? ¿De verdad hay alguien que piensa acá en la mano invisible del mercado? Estamos hablando de pensamiento teórico-político. ¿De verdad piensan que eso puede funcionar? ¿En alguna sociedad ha funcionado en algún momento en la historia? Sí. ¿Cuándo ha funcionado eso? Díganme un momento en que el liberalismo económico ayudó a los menos, o a los menos, ¿cómo es?
como es más necesitados. Sino todo lo contrario, claro, la teoría del derrame, viejo, ¿qué? Sí, hay que darle al rico para que el rico acumule riqueza y después por un acto de beneficencia y de filantropía va a repartir a los demás estratos sociales. El rico se volvió más rico y el pobre cada vez más pobre. Pero, a ver, no hay que ser muy crack, no hay que ser un crack de la ciencia política para darse cuenta de eso. Yo, sinceramente, aquellos que defienden ese modelo económico es porque algún beneficio tienen pensado. Flavia se retiró y dijo, bueno, basta, este pibe, dadivoso, asistencialista. De personalidad, porque nadie lee algo de los pibitos que andan acá mirando los videos de Agustín Laje. Claro. Flavia, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Vos sos de Santiago? Sí. Qué lindo estadio. Qué lindo estadio que hizo ¿Vio? el gobernador. Enormes. Todavía no lo conozco. Ahora, parece un estadio europeo, digo. Sí. No. Parece que la gente no tiene necesidades en Santiago, ¿no? Que necesita ir a ver un estadio de fútbol europeo. Le voy a sacar una foto al lado del estadio, cómo vive la gente. Justo al lado. Bueno, y que ahí estamos viendo el capitalismo, ¿no? Pasa en todos lados, ojo, no pasa solamente en Santiago. Ahora sí, es un estadio que miércoles yo dije, ¿cuántas casas construimos con este estadio? Sí. ¿No? ¿Había jugado Boca el jueves? Sí, lo vi porque jugó Boca también. Lo vi porque jugó Boca y se ve que debe haber estado convulsionado Santiago, porque llegó el micro de Boca y era como que no sé, terrible, ¿no? El fenómeno de Boca Junior. Sí. Pero escúchame, ¿no? ¿Qué piensa la gente de Santiago con esto, ¿no? Un estadio, si alguien puede ir a buscar la foto, busque el estadio que hizo el gobernador de Santiago del Estero. Es un estadio faraónico. Dice que es re panorámico la imagen que da, porque desde el estadio se puede ver la ciudad a la noche. Dice que es hermoso ver así. No, pero a ver, Cristian, yo te estoy diciendo esto sinceramente, ¿no? No es por defender al gobernador ni nada, ¿no? Pero creo que debe ser el estadio más lindo de toda Latinoamérica. Al menos, y que no tiene, o sea, yo cuando lo vi dije, este estadio está en la Argentina, de verdad que hay gente que pasa de hambre y construyen estos estadios, pero bueno, nada, esas son cosas que yo me pregunto, no es que se tienen que preguntar ustedes. Ustedes disfruten el estadio, vayan a ver a Boca, que es lo más lindo que hay. Pero bueno, Bárbara, perdón, te interrumpí, que decías algo. Que te fuiste a tomar la otra vez una cerveza con tus amigos y me dejaste acá, te fuiste a las 19:40 y 30, no sé. No me acuerdo, no me acuerdo qué estaba diciendo. Que esto como de mirar videos así de Milei, esto viene, me parece como una cosa así de hacerse el superado, el crack, no sé, me parece que viene por un lado de personalidad, más que un lado de que encontraron algo nuevo. Sí, pero bueno, hay una identificación que a mí, de la juventud con el liberalismo, que, digo, no sé, he tenido otros grupos que al menos se cuestionaban estas cosas de la meritocracia. La otra vez te dije a uno de mis estudiantes, capaz que estuvo mal, ¿sí? Le dije, ustedes escuchan a vos, hablan de la canción esta de Canguro, ¿qué me hablas de meritocracia, media gracia? Y después terminan votando a Milei. Son una contradicción en dos patas. No se puede escuchar a vos y votar a Milei. Que no te graben, profe. Sí. En verdad sí se puede. Pero después te dicen que no, tenés que separar al artista de